Bueno, seguimos con más transmisiones para Tucumán Despierta y en este caso vamos a hablar con el licenciado Roberto Marchetti. Él es presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán, porque hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para conocer más sobre esta enfermedad y cómo afecta realmente a las personas, vamos a hablar con este especialista. Roberto, muchas gracias por esta nota. Buen día, así es, hoy se conmemora, es una fecha importante que se establece un poco para concientizar a la población de esta patología que afecta acá en Argentina, afecta uno cada tres argentinos, es decir, uno cada tres ha tenido o está pasando por un proceso depresivo, que se caracteriza por un estado de tristeza, tener pensamientos negativos en forma recurrente, fatiga, dificultad para conciliar el sueño, cambio en el hábito de alimento, a veces puede aparecer ideación suicida, que no siempre la depresión es causa, digamos, un proceso de suicidio, hay otros determinantes mucho más, pero sí está asociado a estos cuadros y a veces se puede dar en forma mixta, es decir, no solo la depresión solamente específica, sino también se da con cuadros de ansiedad. Muchas veces personas que han tenido un episodio de crisis de angustia o algún trastorno de ansiedad suelen experimentar dentro de la comorbilidad a los días o semanas posteriores un episodio depresivo. Al respecto, en base a todo lo que se está estudiando y teniendo en cuenta también la pandemia, algo muy importante, ¿qué dicen las cifras y las estadísticas sobre esto? Y acá, por lo menos en Argentina y en Tucumán, son cifras muy altas, y el problema no pasa que son números muy invisibles, porque se da una cierta discriminación, generalmente a la persona que está padeciendo depresión, sobre todo en esta situación especial que vivimos de estrés prolongado, es decir, las diferentes mutaciones que va teniendo la COVID no ha dejado de afectar a la población, y lo que se considera como un factor de estrés prolongado se refiere a estos casi 2 años que se va a cumplir de pandemia, que ha ocasionado pérdidas afectivas, cambios en el estilo de vida, dificultades económicas, bueno, toda una serie de hechos que cada uno de los tucumanos conocemos. Y las cifras se han duplicado. Entonces hoy estamos viendo también niños que están teniendo comportamientos depresivos, con conductas mucho de aislamiento, con mucha dificultad de ellos de poder participar en juegos. Así que, bueno, son hechos que uno le va teniendo en cuenta y que le permite a las autoridades sanitarias, por lo menos, pedirle que tuvieran un poco más de prevención en este tipo de patologías que están sucediendo. Roberto, bueno, vamos a contarle un poco allí en cámara a las personas. Los papás, ¿a qué tienen que estar atentos ante cualquier signo o advertencia en cuanto a los niños, conductas que puedan llamar la atención, en donde digan, bueno, es momento de recurrir a un especialista, ¿no? Fundamentalmente los periodos de aislamiento, los cambios que se van dando en las conductas de los niños, esos son indicadores como para tener en cuenta. El chico pasa mayor tiempo solo, se encuentra más irascible o irritativo. Entonces son situaciones que algo le está sucediendo al niño. A ver, la escuela puede haber terminado, puede haber sido una situación de bullying, hay muchas de ciberacoso que está sucediendo actualmente en Tucumán. Son indicadores que es muy importante poder, como papá, estar alerta y buscar la manera que el niño puede expresar lo que le está pasando, y considerar que si la ayuda que ellos pueden dar como papá, como mamá, excede sus posibilidades, y llevarlo a un profesional. Pero por otro lado, hay muchos adolescentes también que están teniendo patologías depresivas, mucho en el interior, ¿no? O sea, donde se va viendo también el aumento del consumo de alcohol, más frecuente de lo que sabía ser antes,
como también de sustancia, y se va viendo mucho en las causas que tienen que ver con los apegos afectivos, o sea, personas familiares, el divorcio de los padres, separaciones de novias o novios. Se va viendo como los grandes disparadores de la aparición de estos episodios depresivos, que lo consideran como una situación de pérdida y una sensación de vacío muy importante en ellos. Roberto, ya para ir finalizando, ¿cuáles son los mitos que necesitamos derribar que giran en torno a lo que es la depresión, ¿no? Bueno, la persona depresiva siempre se la considera como una persona débil, una persona que se hace la cabeza fácilmente, que no pone de su parte. Esos son mitos y prejuicios que es necesario que todos conozcamos, porque una cosa es tener un día depresivo, que puede ser por distintas razones, que van de lo químico del cuerpo hasta una situación específica, pero cuando una persona lleva un episodio depresivo mayor a 7 días, donde es necesario poder ayudarla a esa persona más que a juzgarla y criticarla. Entonces, hay mucho prejuicio con respecto a las personas depresivas, mucha desatención y poca solidaridad. Yo creo que hay que abrir los canales de comunicación con estas personas que están padeciendo una situación importante, ayudarlas a que puedan expresarse, mostrarse contenedores desde la escucha o desde algún tipo de ayuda que puedan estar necesitando, y sobre todo hacerlo sentir que uno está presente, acompañándolo para que puedan salir de esa situación que los lleva a estar en ese estado. Cuando se dice que la depresión es hereditaria, ¿a qué aspecto se refiere, no? Cuando hay antecedentes de familiares con esa misma patología, es decir, puede haber un papá o una mamá con antecedentes de este tipo de patología, o por ejemplo una bipolaridad que tiene un componente más genético. Entonces lo hereditario no solo va por la herencia genética, sino también por la predisposición de la personalidad. Es decir, es un niño que en su momento se crió con figuras afectivas muy importantes del tipo depresiva, y van aprendiendo ese tipo de conducta y la van incorporando. Entonces son chicos que también se han crecido con un papá, con una mamá con muy baja autoestima, y que hoy en día en su adultez están teniendo muchas dificultades en el afrontamiento en situaciones problemáticas o de estrés. Bueno, ya Roberto, es importante por todo esto que Tucumán declare la emergencia, ¿no?, en salud mental. Así es, el año pasado la legislatura ha sancionado un proyecto y por suerte ya el Poder Ejecutivo lo ha promulgado. Ahora la lucha pasa para que se lo ponga en práctica, es decir, se destine el presupuesto necesario para que esa ley no quede una ley vacía, sino que refuerce la cantidad de recursos humanos profesionales para poder atender los otros efectos de la pandemia que tienen que ver con la parte emocional de los seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablábamos entonces con el licenciado Roberto Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Recordamos, hoy 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. En minutos nada más seguimos con más información. Muchas gracias.